Y es más que interesante ese último detalle que comentaba en la pieza Manu de Castro, es que esto no es una avería puntual, es que posiblemente ese gasoducto se haya perdido para siempre por cómo ha penetrado el agua salada, habiéndolo dejado inservible. Señor Navarro, antes de nada, hay que decirlo, lo reconoce ya la propia Unión Europea, las diferentes autoridades de diferentes países. Esto, desde luego, no habría sido un accidente, son 3 explosiones aisladas en 3 lugares diferentes. Esto es un sabotaje claro, ¿verdad? Bueno, claro, al 100%. Es casi imposible decirlo a día de hoy, pero sí, todo apunta que es un sabotaje. Generalizando podremos decir que sí, pero hay que ser cautos porque todavía existiría la remota posibilidad de que se hubieran alineado los astros y fuera un accidente. Pero sí, hablando de forma, digamos, normal, como personas normales, podemos afirmar prácticamente que es un sabotaje. La gran pregunta es quién, ¿no? Pues yo cuando leía novelas de misterio desde pequeño siempre decían busca el móvil y encontrarás al culpable. ¿Quién es el que sale más beneficiado? Y sabrás quién es el que ha podido provocar el delito. En este caso se apunta por parte de Estados Unidos y por parte de la Unión Europea hacia Rusia únicamente, pero no parece que ellos sean los más beneficiados por esto, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta que el Nord Stream 2 nunca ha llegado a funcionar, ¿no? Fue cancelado antes de empezar, días antes del inicio de la guerra, en febrero, con lo cual, bueno, no es un gran mal. En Nord Stream 1, a pesar de que la avería pueda ser más grave de lo que al principio se dijo que en unos días, en una semana estaría funcionando si se quisiera. Hay que tener en cuenta que el 31 de agosto los rusos dejaron de enviar gas por el Nord Stream 1, alegando primero un mantenimiento y a los 3 días unas reparaciones y unas piezas que iban a tardar en llegar. Llevamos ya un mes sin funcionamiento del Nord Stream 1, con lo cual tampoco es que sea algo de extrema gravedad en este momento. Es decir, no se ha saboteado un gasoducto que estaba funcionando, un gasoducto que funciona, aparte del otro que no funciona, pero hay un gasoducto que funciona, pero que no está funcionando en este momento, ¿no? Pero, señor Navarro, lo que es indudable es que aunque de momento no estuviese en circulación gas o prácticamente nada, como decía, sí que desde que comenzó el conflicto el principal beneficiado a la hora de exportar gas es Estados Unidos. Y ojo, porque si no funciona ninguno de esos 2 gasoductos del Nord Stream, Rusia pierde la capacidad de influencia en Occidente, se le corta la llave y no tiene la capacidad de influir en Alemania y el resto de países de la Unión Europea, ¿verdad? Correcto. Es decir, el sabotaje ha sido pequeño, eso todo hay que decirlo. Ya veremos cuánto tiempo se tarda en funcionar. No afecta al comercio del gas a día de hoy, pero es verdad que se lanza un mensaje muy claro, ¿no? Y es: puedo cortarte el flujo cuando quiera. La pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos es quién ha sido, ¿no? ¿Quién gana? Occidente está culpando a Rusia, pero es que Rusia ya ha paralizado durante un mes el flujo del Nord Stream 1. Es decir, no necesitan la complejidad de explosivos, submarinos, buceadores, etcétera, que además les pueden descubrir cuando lo único que tienen que hacer es, si quisieran puntualmente bloquear el tránsito del gas, es alegar problemas técnicos, ya que ellos tienen la llave, ¿no? Con lo cual no sería muy realista. Sí que le acusan de, claro, dicen, como esto no es realista, ¿cómo podemos convencer a la población de que ha sido Rusia? Bueno, pues dicen, no, es un atentado de falsa bandera, ¿no? Realmente lo que quieren es acusar a los otros de haberlo hecho porque son muy malos. Bueno, esto yo creo que es verdad que no se sostiene mucho la versión de que hayan sido los rusos. Los rusos en contra dicen que ha sido Estados Unidos. A mí me parece de todas formas que la argumentación rusa formal, alegando unas palabras de Biden en febrero, antes de la guerra, diciendo que detendrían el Nord Stream 2 si invaden Ucrania. Bueno, es que el Nord Stream 2, ellos hablaban del Nord Stream 2 y estaba detenido desde el primer día, es decir, nunca llegó a funcionar, ¿no? Entonces yo por ahí no lo creo. Sí que creo que Estados Unidos tendría sentido como un mensaje. Es un mensaje peligroso porque hoy en día es muy complicado hacer este tipo de operaciones sin dejar huellas, sin dejar rastro. Si se descubriera que han sido los norteamericanos, tendrían un problema muy serio con la Unión Europea y con la población europea. Aún así es cierto que si consiguen detener el flujo de gas permanentemente por el Nord Stream 1, es verdad que ganan en Norteamérica, como ha estado ganando con esta guerra,
no solamente con el aumento del comercio del gas con todos los países, incluido con España, tendría un aumento mayúsculo porque tendría que suministrar aquello que ya el Nord Stream 1 dejaría permanentemente de suministrarnos, pero además tiene enormes ganancias económicas por la venta de armas, ese aumento de famoso del 2%, nos hemos vuelto locos con la guerra, ¿no? Todos queremos ahora llegar a ese 2% que prometimos en su día y que nunca cumplimos, y todos los países, ¿y a quién le compran? Pues aparte de a una parte a la industria europea, sobre todo es la tecnología de armamento a Estados Unidos, así que sí que gana, aparte de la influencia ya de la mano fuerte que estaba empezando a perder sobre Europa. Otro que podría ser, están acusando también a Suecia y Dinamarca porque ha sido en sus aguas territoriales, podría ser Suecia y Dinamarca, lo veo poco probable. Desde luego la Unión Europea como tal no, porque la Unión Europea no sabe calzarse los dos zapatos a la vez y en común acuerdo. Y también existirá la posibilidad de que fuera Ucrania, ¿no? También se está lanzando esa posibilidad. Pero, señor Navarro, es muy complicado en esa zona que penetre una nave, ya sea un submarino, ya sean drones, ya sea máquinas autónomas capaces de hacer ese destrozo. Le quería introducir, le conoce bastante bien a Miguel Ángel Quintana Paz, que también quería hacerle una pregunta. Sí, hola Bruno. Bueno, nos conocemos bien porque somos ambos profesores en el ISEP, ¿no? Bruno, de hecho, es el coordinador de la parte de geopolítica y yo soy el director académico. Pero, bueno, la pregunta que te iba a hacer en parte la has respondido, es decir, ¿cuáles eran los sospechosos, ¿no? ¿Cuál es el elenco completo de sospechosos posibles? Sé que es difícil, pero después de esa pregunta, es difícil antes de que se resuelva la novela, pero la pregunta que procede es, ¿cuál tiene más probabilidades a día de hoy, en tu opinión, de ser el culpable? Pues son dos. Uno sería que finalmente se tratara de algún tipo de accidente o de error humano o de sabotaje no iniciado desde altas instancias, ¿de acuerdo? De alguna persona, de algunos trabajadores, de personas que quisieran que por alguna razón, en uno u otro sentido, de uno u otro bando, pensaran que eso era lo que tenían que hacer. Ya digo, algo que sea o fortuito o no político de alto nivel. Y ahora, si me preguntas si son los rusos, los norteamericanos, los suecos, daneses, la Unión Europea o Ucrania, yo veo, Ucrania desde luego sería el más interesado, pero no tiene esa capacidad de actuar en el Báltico a 100 metros de profundidad, ¿no? Yo me decantaría formalmente por Estados Unidos, por lo que decíamos antes, ¿quién tiene más que ganar? Pues señor Navarro, muchísimas gracias por su testimonio, y es interesante porque muchas veces la geopolítica nos es ajena a todos, por desgracia, teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos meses, años quizá, está más que presente, y siempre se agradece un testimonio que ponga un poquito de color y de situación cuando tenemos tantas dudas con lo que está pasando. La batalla del relato de la propaganda, que también es más que importante en estas situaciones. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.